Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú estés tratando con nosotros y que en esta mañana, Espíritu Santo, tú nos hables, que tú nos redargullas, que seas tú, Señor, acomodando en nuestra vida lo espiritual a lo espiritual y que seas tu Padre eterno, haciendo en nosotros lo que necesitas hacer. Y Padre, danos la sensibilidad necesaria para escuchar, para ser obedientes y para cambiar aquellas cosas que necesitamos cambiar en el nombre de Jesucristo. Abre ojos y oídos espirituales, Señor, y háblanos de una manera clara que nosotros podamos entender en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguna de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y él le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero es lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En el siglo pasado, en el 1900, hubo una mujer, no sé cuántos se acuerdan, Anna Anderson. Esta mujer nació en el 1901, pero se hizo famosa porque ella reclamaba ser Anastasia, ¿sí?, la princesa de la duquesa de Rusia. Ella decía que era la hija del zar de Rusia, hija de los Romanov, ¿sí?, y daba determinados detalles en su relato que mucha gente decía coinciden con muchas cosas, puede ser Anastasia, y otros decían no puede ser, inclusive gente de la corte de los Romanov, sí, que la conocieron, que conocieron a la familia, y dicen: no, esta no es, tú no eres Anastasia, pero ella insistía que sí, ¿vale? La cuestión es que pasó el tiempo, ¿sí? Esta mujer murió en el 1984, pero unos pocos más años, cuando hubo una democracia, y vino la democracia en Rusia, resulta que se le preguntó a gente y dijo: miren, en tal bosque, en ese bosque, en este lugar, y lo llevaron allí, y dice: aquí en este lugar, en este pozo, está enterrada la familia Romanov, que fue ajusticiada, fue asesinada en la revolución bolchevique, y dice: ellos están todos enterrados aquí. Y resulta que comenzaron a escarbar, y efectivamente en ese lugar estaba toda la familia Romanov. Vieron que era el zar, que era la esposa Alejandra, ¿sí? Y estaban los 5 hijos de los Romanov, entre ellos estaba Anastasia. Y a todo esto se hizo una prueba del ADN y comprobaron que verdaderamente, o sea, esta mujer que decía ser Anastasia, que estaba viviendo en Berlín, que había estado en Estados Unidos, que había ido por muchos lados, había hecho entrevistas y había reclamado el trono de Rusia, descubrieron que era una farsante. Y descubrieron que el ADN demostró que todo lo que había dicho era mentira, pero ella se había dado la gran vida y había tenido muchísima fama por afirmar aquello. Sí, hubieron muchas mujeres que dijeron que eran Anastasia, pero esta fue la que más se destacó. Después se comprobó que era una tal Francisca, sí, que tenía problemas mentales, sí, que había engañado y había hecho muchas cosas, pero de Anastasia nada. ¿Vale? Y la idea, uno diría: bueno, ¿por qué no fuiste a Rusia, ¿vale? Ya que eras la descendiente, o deseas ser la descendiente de los Romanov, ¿por qué no fuiste a Rusia a reclamar el trono? A reclamar: bueno, yo soy la hija del zar y aquí estoy, porque evidentemente en Rusia la iban a matar, ¿vale? O terminaba presa o la iban a matar. Esa era la costumbre de toda la vida. Sí, inclusive hasta el día de hoy hay lugares donde se hace un golpe de estado y se mata a toda la familia para que nadie reclame el trono y para que nadie esté pidiendo nada. Entonces, la costumbre es, bueno, mira, mataban al rey, daban un golpe de estado y mataban a toda la familia. Fue lo que ocurrió con los Romanov, pero lo vemos en la Biblia que también pasaba, ¿sí? En muchas oportunidades. Cuando Saúl muere, su hijo Isboset
queda en el trono y reclama el trono. Y en ese momento, por esa costumbre, ¿sí? se hizo toda una guerra civil. Murió muchísima gente. Y resulta que, bueno, David al final, Dios le da la victoria. David era el hombre a quien Dios había puesto, ¿sí? Y resulta que a partir de ahí todo el reino cambia. Por esa costumbre, ¿sí? Cuando Saúl es muerto y cuando Jonatán es muerto, una de las mujeres que estaba en el palacio dice que cogió a este niño, un pequeñito de apenas 5 años, y salió huyendo con él para que no lo matasen. Y resulta que cuando va huyendo, se cae el niño, se quiebran las piernas y el niño queda lisiado de por vida. Sí, son costumbres que han ido metiéndose y son costumbres que se han llevado a cabo y todo el mundo siempre lo hizo así. Pero ahora resulta que David dice, bueno, yo quiero saber si quedó alguien de Saúl, un descendiente de Jonatán. Jonatán era mi hermano, quiero saber si quedó alguien. ¿Saben? Y algo especial, ¿sí? Cuando él comienza a hablar, comienza a preguntar a gente tratando de saber si alguien sabía un secreto, si alguien sabía algo. Alguien tenía que haber escuchado, alguien, él sabía, Jonatán tenía hijos, ¿cómo puede ser que todos hayan muerto, que todos hayan desaparecido? ¿Cómo puede ser que no haya quedado nadie? Dice, yo quiero hacer misericordia, dice él con la familia de Saúl, dice, ¿cómo puedo hacer? La cuestión es que David es el primero, después de una serie de años, el primero que comienza a hablar y comienza a destapar todo aquello que estaba escondido. Yo no sé si algunas veces ustedes han escuchado hablar de esos secretos de familia. Hay secretos que nadie tiene que saber. Son como secretos de Estado, están allí, ¿sí? Y que nadie se entere, lo saben los hijos, después de los hijos se lo van a contar a los nietos, después a los bisnietos, pero que de la familia, de la sangre no salga. Y resulta que son cosas que van quedando allí, ¿sí? Y nadie nunca se anima a hablarlo, y nadie nunca se anima a tocar el tema, mucho menos a hacer preguntas que, bueno, mira, yo puedo hacer una pregunta y quizás por miedo a la verdad, mejor no hago la pregunta. Como dice el dicho, si no quieres saber las cosas, mejor no pregunte. Y hay gente que se prefiere quedar con la duda y prefiere no preguntar antes de aclarar todo. Lo que yo quiero hablar en esta mañana y a donde yo quiero llevarles en esta mañana son de las cosas que nosotros guardamos, de las cosas de los secretos que nosotros escondemos, de esas cosas que están allí, pero que nadie se anima a hablar, que nadie se anima a preguntar, y que muchas veces por el hecho de nosotros callarlo, hay cosas que están detenidas. A veces por no hablar situaciones, ¿sí? Una de las ideas que nosotros tenemos es que el tiempo cura. Yo quiero decirle, el tiempo no cura nada. Es más, el tiempo puede llegar a abrir brechas más profundas. ¿Sí? Pero es importante que aprendamos a enfrentar las situaciones y a hablar las cosas. No estoy hablando de decir, bueno, vamos a descubrir todas las cosas que hay. Y hay cosas que no hay que hablar porque rompen más de lo que arreglan. A veces cuando un drogadicto comienza su rehabilitación, ¿sí? Siempre los psicólogos le dicen, bueno, ve y habla, restituye lo que robaste, habla y pide perdón, arregla las cosas. Pero hay cosas que no hay que hablar, ¿sí? Porque muchas veces por hablar y contar la verdad tan cruda, es más lo que se rompe que lo que se arregla. Pero sin llegar a detalles profundos, es importante hablar de la situación y es importante arreglar. Muchas veces hay secretos y muchas veces guardamos cosas dentro nuestro que a veces por vergüenza nos estamos permitiendo que rompan tanto y que marquen tanto. Y estamos permitiendo que estén metidas allí y muchas veces están dañando a los demás. Gente que podemos decir, bueno, ¿por qué actúa así? Y resulta que no saben de las cosas que pasó en la infancia.
Los padres nunca hablaron de cosas, nunca trataron el tema, nunca se sanó la persona, pensando, bueno, se olvidó, la niña, el niño no sabe lo que pasó, pero resulta que en el inconsciente, en el subconsciente, en el corazón, han quedado heridas y han quedado marcas que después van hiriendo a todos los demás. Iglesia, una de las cosas que tenemos que aprender, y es lo que dice la Biblia, en el Salmo 139 David oraba: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Y dice, llévame por el camino estrecho, por el camino recto. ¿Saben? Y una de las cosas que yo quiero exhortarles de parte de Dios es comenzar a orar y comenzar a venir con sinceridad delante de Dios. Y permitir que el Espíritu Santo examine y permitir que el Espíritu Santo comience a sacar cosas. Que el Espíritu Santo comience a mostrar las cosas ocultas que hay. El porqué y la raíz de tantas situaciones. A veces guardamos, a veces tapamos, a veces escondemos y no nos damos cuenta que por esconder y por no hablar, lo que estamos haciendo es agrandar heridas, estamos lastimando gente y estamos rompiendo y perdiendo bendiciones. Yo quiero decirte de parte de Dios, comienza a hablar, comienza a contarle a Dios las cosas que pasaron, comienza a arreglar las situaciones que muchas veces nosotros decimos, bueno, fue antes de Cristo, pero aún siendo antes de Cristo, tenemos que comenzar a arreglar. No, pero que eso era cuando yo era niño, cuando era adolescente. Perfecto, eras adolescente, eras un joven, eran hace 20 años, pero hay gente que ha guardado heridas durante 20 años por esa actitud que nosotros hicimos. Y a veces, saben, con una simple palabra, nosotros sanamos mucho. Yo a veces a los matrimonios les digo, aunque no tengas la culpa, pide perdón. Y hombres, saben, hay pocas cosas que el pedir perdón y una flor no arreglan en un matrimonio. Eso cambia muchísimo. Es un detalle tan pequeño, pero el hablarlo, el tratarlo. Aprendamos a sacar las cosas. Aprendamos a hablar de los temas. Nadie hasta este momento, habían pasado años, nadie quería hablar de qué era de ese muchacho, ese joven. Nadie quería contar nada. Todo el mundo tenía miedo de lo que podía pasar y resulta que cuando se habla se destapa una bendición y las cosas comienzan a cambiar. A veces por hablar no solamente estamos formando heridas, por no hablar estamos formando heridas, estamos rompiendo cosas, sino que estamos perdiendo de que Dios bendiga. Comencemos a hablar. Quiero hablar de la confesión, de tratar y de contar las cosas que nosotros hemos hecho. Cuéntale a Dios lo que ha pasado. No escondas pecados, no escondas sentimientos. A veces en familias hay sentimientos que se esconden y dice, ¿por qué es que actúas así? Había un programa, se retransmitía en Uruguay, creo que era español. Ustedes lo habrán escuchado hablar, quién sabe dónde. En ese programa, en una oportunidad, hay una hija que está hablando. Están las dos, hija y madre, en el panel y están hablando. Y en un momento la hija dice, nosotros no sabíamos por qué es que ella siempre estaba amargada. Y cuando todos estábamos bien, ella lloraba. Y le preguntamos a mamá, dice, mamá, ¿qué pasa? Y ella jamás habló, hasta que un día se le ocurrió contar que ella había entregado una hija. Por determinados motivos, ella la dio en adopción. Pasaron cerca de 40 años y aquel secreto la consumió, pero la consumió a toda la familia. Cuando ella lo pudo hablar, cuando se llevó el tema a este programa de televisión, cuando encontraron a aquella muchacha, cuando se trató el tema, cuando se restauró la situación, entonces ahí comenzó a cambiar. Y la hija decía, ahora entiendo por qué ella lloraba en silencio.
Ahora entiendo. ¿Y por qué? Pero ¿cuántos años tapando? ¿Cuántos años sin hablar? ¿Cuántos años sin tratar? Iglesia, yo quiero hablarles y quiero llevarte a que permitas que el Espíritu Santo te examine, a que permitas que el Espíritu Santo entre hasta lo más profundo y a que permitas que el Espíritu Santo comience a revelar cosas ocultas. A veces cosas que ni nosotros sabemos, pero están dañando nuestra vida y la vida de los demás. Tendríamos que hacer más nuestra esa oración de David: examíname. Señor, mira si hay en mí algo que esté mal, examíname. Quiero terminar, quiero cambiar esta situación. Pero aprender a hablar. Aprendamos a hablar. Que el Espíritu Santo pueda restaurar y acomodar las cosas en su lugar. Comienza a hablar en vez de guardar secretos. Mientras callamos, hay enfermedad. Mientras callamos, envejecen los huesos, decía David. Mientras callamos, se forman heridas. Mientras escondemos, estamos lastimando. Secretos de familia que uno a veces cuando los cuenta dice: pero caramba, y eso era todo. Eso era todo lo que pasó. Pero nosotros guardamos aquello y hace daño. David, una de las cosas que hace es habla. Y es el primero, ¿saben? Que enfrenta la situación. Él dijo: bueno, vamos a ver esto, vamos a tratar esto, vamos a cambiar esto. Aprendamos a hablar. La otra cosa que quería hablar acerca de esto, no solamente de aprender a hablar, ¿sí?, sino de comenzar a hacer las preguntas correctas. ¿Cuántas veces habló David con Siba? ¿Cuántas veces él habló con la gente que estaba allí? Un día dice: quiero buscar a la descendencia. ¿Saben? Y nadie nunca se había animado a hacer esta pregunta por miedo a la respuesta. ¿Hay alguno? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo que podamos cambiar? ¿Nunca les pasó de que alguien les dice algo y uno tiene miedo de preguntar? Yo a veces tengo miedo de preguntar cosas por miedo a que me pidan plata. ¿Cómo estás? Ay, que necesito que me prestes 50 euros. Digo, ¡oh! Y uno tiene miedo a veces de preguntar y de hablar. ¿Sí? Pero necesitamos comenzar a hablar, ¿sí?, las cosas concretas, las cosas correctas. Aprendamos a hacer preguntas. Cuando ores, ¿sabes? Ora a Dios cosas concretas. Pregúntale a Dios en forma concreta lo que amo, lo que hemos de hacer, lo que ha de hacer, cómo ha de moverte, cómo ha de hablar. Hay cosas que en algún momento Dios te va a decir: hazlo ahora. En otro momento te va a decir: ahora no lo hagas, detente. En muchas oportunidades Dios le dijo a David: ve a la guerra. Después le dice: no, ahora no, espera un poco. En muchas oportunidades Dios responde de una manera u otra, pero aprender a preguntar. Haz preguntas concretas. Ora de forma concreta, de forma correcta. Tenemos que aprender a ir al grano. David dice: bueno, yo quiero hacer misericordia. ¿Hay alguien? ¿Y saben cuál es el tema? Todo el mundo sabía a quién había que preguntarle. Todo el mundo sabía que había algo que estaba allí tapado, pero nunca nadie habló. Había alguien que podía ser bendecido, pero nunca nadie dijo nada. Nadie se animó a preguntarle nada a Siba por miedo a que Siba dijese algo que no querían escuchar. Pregúntele a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Por dónde has de ir? Pregúntale a Dios cuáles son las cosas que se necesitan cambiar. Pregúntale a Dios si has de cambiar tú o la otra persona. A ver qué te dice. Esas son preguntas que a veces se nos tuerce el estómago, ¿verdad que sí?
Pregúntale a Dios quién ha de perdonar primero. Pregúntale a Dios quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Y muchas veces Dios te va a llevar a orar y a pedir perdón y a dar los primeros pasos. Pero nosotros muchas veces por miedo a preguntar. Y nos perdemos una cantidad de bendiciones en medio de todo esto. Hay cosas que se frenan. Hay gente que puede recibir muchísimo, pero no lo recibe. Porque simplemente nosotros no hablamos de forma concreta. Siempre digo, cuando oren de forma específica. Ya se digo, a veces vamos a orar por gente. ¿Por qué quieres que ore? Ay, que Dios me bendiga. No, espera. Eso orar tú, ¿vale? Vamos a ir concreto. A ver, ¿qué es lo que quiere? Bueno, tiene un problema familiar, tiene un problema con un hijo, tiene un problema. Vamos a orar por cosas concretas. Ora por cosas concretas. Haz las preguntas concretas. Ve al grano de la situación. Ve a la raíz del asunto. Toca las cosas que hay que tocar. Muchas veces tenemos miedo de mover cosas y simplemente como que rascamos la superficie. Y yo quiero decirte, haz las cosas concretas. Secretos de familia. Quizás que no tiene que saberlo todo el mundo, pero se puede sanar una familia. Se puede restaurar una relación. Se puede arreglar una vida. Mira, yo quiero tocar esto. Vamos a ver lo que pasó. Ahora no sé si no se usa o no hay, pero yo me acuerdo de la época de mi bisabuela. Los líos de familia que habían. Los primos enrollados. ¿Sí? Hijo de este con aquello, pero no era el hijo del padre, no era ese, era el otro, pero a la vez no era el otro de un poco más allá. Y yo me acuerdo de esos líos, ¿vale? Y ustedes conocen ese verso que dice, pueblo chico, infierno grande. ¿Vale? Y cuando uno no dice, bueno, son 200 habitantes, pero hay tanta cosa allí metida. Hay tantas historias allí, que cuando uno comienza a escarbar, caramba, hay mucho que hablar y mucho que arreglar. Pero resulta que la gente va tapando y va haciendo cosas para poder seguir adelante. Y lo que yo quiero decirte es, no trates de seguir adelante. Quiero decirte, arregla las situaciones. Toca el tema en profundidad. Sana la raíz del asunto. El otro punto en medio de todo esto, haz bien las cosas. No solamente habla, no solamente pregunta y toca la situación de raíz de forma concreta. Haz lo que tengas que hacer. David dice, bueno, vamos a ver. ¿Hay alguno aquí? Dice, sí, hay uno allá, se llama Mefiboset. Dice, pero es lisiado, como diciendo, pero mira, ten un poco de lástima, ten un poco de piedad de él. Era el rey, era el descendiente por costumbre, era de la dinastía real, pero es lisiado. Y David dice, bueno, vamos a buscarlo. Y lo que sorprende de David, ¿vale? Y uno dice que qué tremendo cómo Dios lo usó. Y nosotros decimos, yo quiero ser como David. Yo quiero ser una persona así según el corazón de Dios. Yo quiero ser un hombre como David, el dulce cantor de Israel, el hombre. Lo que sorprende de David es que hizo algo que nunca nadie había hecho. Todo el mundo, cuando encontraba un descendiente real, lo mataba. Y David, cuando se encuentra cara a cara con esta persona, dice, yo te voy a bendecir. Y fue el primero en cambiar una cantidad de costumbres. Y fue el primero en cambiar y tratar todo el tema. Y en vez de matar a este muchacho, lo bendijo. Una de las cosas importantes y una de las cosas donde yo les quiero llevar es que hablemos de los temas, pero no solamente hablarlos, tratarlos, sanarlos,
curarlos. Necesitamos aprender a restituir y hacer el bien. No porque el hecho de que seamos cristianos ya pasó, las cosas viejas pasaron. No, restituye lo que hiciste mal. Si le robaste a alguien, si dañaste a alguien, si heriste a alguien, háblalo. Saben, me duele muchísimo que hay más gente herida, más evangélicos heridos, apartados de Cristo y apartados de la iglesia que dentro de las iglesias. Diríamos que hay 1 o 2 iglesias fuera que no se congregan por las cosas que nosotros como cristianos hacemos. Y yo quiero decirles que no seamos nosotros esas personas por las cuales alguien no viene, por las cuales alguien no se acercó a Dios. Que no seamos nosotros esa persona que diga, bueno, mira, para ser como Él, mejor que no. Haz el bien, actúa. Arregla lo que está mal. Anímate a ser el primero en preguntar, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Abuelo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué está este problema? ¿Dónde comenzó la raíz de esto? Animémonos a hacer los que cambiemos esa costumbre o esos secretos y que traigamos bendición. En vez de seguir tapando y en vez de seguir escondiendo, que haya libertad y que haya un fluir del Espíritu dentro de la familia, dentro de la gente, que haya algo que esté cambiando porque nos hemos animado a hacer otra cosa distinta. No, en vez de callar, comenzar a hablarlo. Siba lo sabía y él ahora, bueno, vamos a traer bendición. Y todo comienza a cambiar. A veces hay gente de que, conocí varios casos, en esta semana he conocido varios casos, he escuchado otra vez varios casos, porque tu abuelo le dijo a mi abuelo, entonces yo te trato mal a ti. Pero es que mi abuelo está muerto, ¿sabes? No importa. Pero es que ellos le dijeron y que se quedaron con este terreno y que hicieron aquello. Y esas cosas que, y saben, y ya han pasado décadas, pero la gente sigue allí. Sigue revolviendo heridas sin llegar a sanarlas nunca, sin llegar a tratarlo nunca. Nunca se habló y se guarda ese malestar, esa rabia. Y dice, no, que yo no siento nada, pero no necesitas decirlo porque me lo estás demostrando. A veces cuando se habla hay dureza en las palabras. A veces en la misma mirada hay cosas allí que están mal. Y necesitamos aprender a cambiar. Y yo quiero decirte, no tengas miedo de ser esa persona que produzca un cambio. No tengas miedo de amar a alguien que ha hecho daño. De bendecir a alguien como lo hizo David. Merecía otra cosa, la costumbre dice que había que matarlo. No importa, yo lo voy a cambiar, yo le voy a bendecir, yo le voy a mostrar que lo amo, yo le voy a mostrar que el padre era mi hermano, yo le voy a mostrar algo distinto. Pero si seguimos pagando con la misma moneda, a veces nosotros, la gente en esta época pagaba con esa moneda, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es costumbre. Una vez una hija le pregunta a la madre, dice, mamá, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado para ponerlo al sartén? Dice, porque hay que cortarlo. Dice, ¿pero por qué? Porque sí, porque se corta y porque es necesario cortarlo, pero ¿por qué? A veces fastidian, ¿verdad? Con el por qué, y nene, ¿por qué nadie calla? ¿Por qué? Y le preguntó, dice, bueno, porque mi madre lo hacía. Le preguntó a la madre, ¿y por qué se hace así? Y cuando le preguntan a la abuela, dice, no, porque resulta que no me entraba en el sartén y yo le cortaba la cabeza y la cola y lo ponía allí. Entonces después todo el mundo cortando la cabeza y la cola. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo, pero no sabemos la verdadera razón. Yo conozco gente que le come la cabeza al pescado y que es feliz.
A mí no me gusta, pero hay quien lo hace. Pero a veces hacemos esas cosas porque otros las hicieron. Y yo quiero decirte cuántas bendiciones perdemos y cuántas bendiciones estamos deteniendo porque hacemos cosas sin saber por qué. Haz el bien. En cuanto esté de tu mano, haz el bien. Hay gente que se estanca. Hay gente en la iglesia, y esto nos ocurre mucho a los cristianos que tenemos años de evangelio, cuando se puede llegar a ser una costumbre. Y nos pasa como dice Jesús a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Se ha hecho una costumbre, vamos a la iglesia porque tenemos que llegar a tal hora, porque tenemos una responsabilidad, porque tenemos algo. Y hay gente que se seca en medio de todo esto. Que ese fervor, ese primer amor se seca. David tenía situaciones muy similares. ¿Sabe lo que hacía David? Comenzaba a bendecir. ¿Sabes una de las cosas que yo quiero decirte? Comienza a dar lo que Dios ha puesto en tu vida. Comienza a bendecir a los demás con lo que Dios ha puesto. Cuando tú das, no solamente es cuestión de dar, es cuestión de sembrar. No estás solamente haciendo el bien, estás sembrando palabras de vida eterna, estás sembrando bendición, y el que siembra bendición va a cosechar bendición. El que siembra del Espíritu va a cosechar vida eterna. Pero aprendamos a bendecir y aprendamos a dar de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No retengas lo que Dios ha puesto en ti. Haz el bien. A quien venga al lado tuyo, a quien te pida, hazle el bien. Bendice al que está al lado. Ama a aquella persona que, aunque no la conozca, aunque merecía ser muerta como Mefiboset, merecía matarlo, era la costumbre. Y David: yo te voy a amar, vas a comer en mi mesa, te voy a restituir todo lo que es tuyo. Tú eres una persona especial para mí. La forma de sanar heridas es amando, es perdonando y amando. Aprender a amar. El amor cubre multitud de pecados. Vence con el amor el mal, diría Pablo. Ama. Ama a quien te ha hecho daño. Ama a esa persona que merece otra cosa. Aprendamos a amar y a bendecir, y sin permitir que este tipo de heridas encuentren lugar en nuestro corazón. Es muy sencillo, es muy fácil ser malo, es muy fácil estar enojado, es muy fácil dar una respuesta dura, es muy fácil no dar explicación de nada. Eso es sencillo, pero amar, eso sí que cambia, eso sí que restaura. Es difícil ser cristiano en un mundo donde todo el mundo nos acosa, y ahí es a donde yo te quiero llevar. Aprende a amar, aprende a dar, y no permitas que las heridas se metan en tu corazón. Habla lo que estás viviendo, sana las heridas, que el Espíritu Santo penetre hasta lo más hondo y permite que te examine. Hemos guardado cosas en nuestra vida que no tenemos que guardar. Hemos guardado dolores y resentimientos y actuamos de forma que no sabemos por qué. Y resulta que la raíz está bien escondida porque nunca nadie se animó a hablarlo. Ama. Hay gente que dice: no me sale. Comienza a actuar, comienza a dar, comienza a hacer. Yo estoy seguro que David no amaba a Mefiboset como amaba a Jonathan. Jonathan era su hermano del alma. Este era otra persona, no la conocía, había estado escondido, distante durante tanto tiempo, pero él comenzó a hacer. Y sabes, cuando tú comienzas a hacer, después las cosas comienzan a surgir. Después las cosas se comienzan a dar. Un padre en una oportunidad
está preocupado porque sus hijos se distanciaron. Entonces se acuerda de que su hijo siempre había querido jugar a la pelota con él y se acuerda de que su hija siempre había querido un perro. Así que fue a su hija y le compró un perro y compró una pelota para ir a jugar con el hijo. Y los hijos le dicen, papá, eso era hace 20 años, ¿vale? Ahora estamos casados. Ahora yo no tengo donde meter un perro en mi casa. Ahora yo no tengo ganas de salir a patear una pelota porque estoy cansado del trabajo y llego al fin de semana y lo que quiero es descansar y con mi familia. Pero este hombre de a poco comenzó a jugar con los nietos y de a poco comenzó a tratar con ellos y todo aquello que se había perdido por años comenzó a ser restaurado. Y todo comenzó a normalizarse, por decir así. Y una situación que era tensa, ahora comenzaba a ser una situación fluida. Comenzaron actuando y el resto vino por añadidura. A veces nosotros queremos la añadidura, pero primero haz lo que tienes que hacer. Permite que el Espíritu Santo examine hasta donde tiene que examinar. Iglesia, no te canses de orar que el Espíritu te muestre. No te canses de orar que el Espíritu llegue hasta lo más profundo. Señor, hay algo que tenga que ser tratado. Uno de los temas que he visto y que me duele, iglesia, una de las cosas que a veces tratamos los problemas por la mitad. Dios nos habla, mira, tienes que tratar esto porque eres orgulloso, trata esto, y lloramos y nos quebrantamos y salimos de ahí diciendo, Dios me quitó el orgullo, ya no soy más orgulloso, gloria a Dios porque no soy más orgulloso, pero ¿saben? El tratamiento sigue, porque en un día no se restauraron cantidad de cosas. Y a veces relaciones que pedí perdón y mira, hay que seguir tratando. Permite que el Espíritu Santo trate hasta la raíz. Hasta la raíz. A Mefiboset lo encontraron en lo que sería hoy Jordania, en Lodebar. ¿Vale? Y una de las cosas que la palabra Lodebar significa un lugar seco, árido, solitario, un lugar de dolor, un lugar de vergüenza, un lugar donde nada crecía. Lodebar significa no hay palabra, la palabra de Dios no llegaba allí. De allí era donde estaba viviendo este muchacho que era el rey, el heredero del trono. Muchas veces nosotros somos reyes. Somos hijos del rey, pero estamos viviendo en situaciones y en lugares que no tenemos que vivir. Y estamos pasando situaciones, quizás que por no hablar y no permitir que sean cambiadas. Cuando David lo manda a buscar, lo saca de allí y lo pone en un buen lugar. Quiero decirte algo para terminar. Lo que estás viviendo y lo que está pasando no determina lo que tú eres. Mefiboset era lisiado. Todo el mundo decía el lisiado, el cojo. Sí, es el hijo de Saúl, de Jonathan, pero es el cojo. Saben, hay cosas que pueden pasar y cosas que yo puedo tener, pero eso no dice lo que yo soy. Hay situaciones que estás pasando, hay situaciones que estás viviendo, hay lugares en los cuales puedes estar. Eso no tiene por qué decir lo que tú eres. Eres hijo de Dios, eres una persona a quien Dios ama, eres una persona que porta vida, que porta bendición, que porta todo lo bueno que Dios puede derramar sobre alguien. No permitas que tu situación determine lo que eres. Reclama tu promesa, reclama tu posición. No aceptes estar en un lugar que no es el tuyo. Y cuando Dios te llama y cuando Dios quiere cambiar, ve con Él.
Hay gente que tiene miedo de lo que Dios va a hacer. Ay, Dios me dijo. ¿Saben cuál es el gran? Ay, ¿qué me vas a pedir? Ay, Dios me habló y ¿qué me va a pedir? Y se quedan allí estancados. Si Dios quiere pedir algo, es porque te va a bendecir. Es porque te va a bendecir. No tengas miedo de decirle que sí a Dios. No tengas miedo de decir, Señor, yo voy contigo. A veces nos estancamos en situaciones, en un lodebar. No escuchamos nada, no sentimos nada, no vemos nada, no recibimos nada, no apreciamos nada, no tenemos nada. Siendo hijos de un rey, estamos allí estancados.